El Señor le bendiga a todos, amén. Vamos a sigue bendiciendo nuestras vidas. Nos quedamos en Proverbios 7, por favor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te alabamos, por favor. Te alabamos y te adoramos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú eres santo, Señor, y háblanos por medio de tu santa y bendita palabra. Háblanos, Señor, porque necesitamos oírte, Señor, en este tiempo tan importante para nuestras vidas, Señor. Dice así la palabra del Señor, capítulo 7, versículo 1 al 5. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalo a tus dedos, escríbelo en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Tomen asiento, ¿eh? Este es como un intermedio de lo que está hablando el proverbista. Ya está pronto a acabar la introducción al libro de Proverbios, porque prácticamente sería el último sermón. Ya el capítulo 8 es una elegía o hacia la sabiduría, y el capítulo 9 es el epílogo. El epílogo a lo que va a ser ya los proverbios, ¿no? Una de las cosas que nuestro Dios siempre hace en su palabra es repetir muchas veces las enseñanzas que Él nos da. ¿Por qué? Porque Él conoce que nosotros, aún como hijos de Dios, tendemos a despreciar o menospreciar o tener en muy poco sus mandamientos, su palabra, ¿no? Porque a la hora que no vivimos conforme a ella, es como se ha leído hace un momento, ¿no? Dice en el 7:22, al punto se marchó tras ella como el buey al degolladero, no como el buey al degolladero. Es decir, cuando tú vas a un camal, el materrife, el que mata los bueyes, las vacas, ¿no? Los toros, tiene un cuchillo regular y lo amarran y le meten por acá el cuchillo, ¿no? Y comienza a botar un montón de sangre y así lo matan, ¿no? Este buey, sin que lo lleven, se va al matadero, ¿no? Es decir, ¿qué está diciendo? Que si nosotros no tenemos en cuenta los consejos, los mandamientos, las enseñanzas, las instrucciones que Dios nos da, vamos a terminar así. Quiero ir al capítulo 1 rápidamente, y dice el capítulo 1, los proverbios de Salomón. Todos estos proverbios fueron inspirados por Dios por medio de Salomón, ¿no? ¿Cuál era el propósito? Dice en el versículo 2, para entender o para adquirir o para aprender, ¿qué cosa? Sabiduría y doctrina. Tú vas a encontrar en todos los proverbios, en la mayoría de los proverbios, siempre el Señor te va a llevar, si tú lo logras, el Señor por medio de su Espíritu te hace entender la palabra de Dios y lo aplicas a tu vida, seremos sabios. En segundo lugar, aprenderemos doctrina o instrucción que Dios nos da permanente, que también sería teología, es decir, tener principios muy claros de lo que realmente Dios quiere. Porque ¿cuál es uno de los objetivos del libro de Proverbios? Dios quiere a través de este libro enseñarte o transformar tu carácter. Tu carácter, Él si tú te dejas formar por Dios, transformar por Dios, convertir por Dios, Él va a formar tu carácter, Él va a ser otro carácter, ¿no? Y ese carácter te va a llevar a tener una conducta correcta, una conducta adecuada, o vas a tener principios que no lo vas a negociar, que no lo vas
a dejar de lado. Entonces, ¿qué hace este libro de Proverbios y la palabra de Dios? Formar tu carácter, transformar tu carácter, hacerte semejante poco a poco a Cristo y en este caso, hacerte sabio y conocer la palabra de Dios. En segundo lugar, los Proverbios dicen en el versículo, en el mismo capítulo 1:2, es discernir o conocer las razones. Es decir, ¿por qué razón tú tienes que hacer las cosas que tienes que hacer y no hacer las cosas que no debes de hacer? También te va a enseñar a ser prudente. Es decir, una persona prudente es una persona que no hace cualquier cosa sin antes pensar. ¿Qué hacen por lo general los adolescentes? Si es que no tienen temor de Dios. Hacen cosas que después se arrepienten toda su vida, ¿no? Por eso que Pablo nos dice a todos nosotros, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, huye de las pasiones juveniles. Es decir, cuando dice Pablo, huye de las pasiones juveniles, no seas como el adolescente, que es como este buey que va al matadero, ¿no? Es decir, que lo que está haciendo lo va a llevar a la muerte. En tercer lugar, en el versículo 3, los proverbios sirven, también tú a través de los proverbios vas a recibir consejo de prudencia. Es decir, vas a recibir una instrucción sabia. Dios te va a hacer, Él te va a dar consejos adecuados, correctos, para que tú tomes decisiones correctas y seas sabio. También el Señor te va a enseñar a través del libro de Proverbios a practicar y a vivir en la justicia. También te va a enseñar y a practicar a tener buen juicio, es decir, tomar buenas decisiones. Por eso dice justicia, juicio y equidad, es decir, y también ser equitativo, es decir, no hacer acepción de personas, tratar a todo el mundo por igual y no sacar provecho de las cosas que te puedan dar. En cuarto lugar, los proverbios son también para dar, es decir, sagacidad a los simples. ¿Qué es una persona sagaz? Por ejemplo, si vamos al fútbol, ¿no? Uno de los jugadores sagaces que tenemos actualmente es Messi, por ejemplo, ¿no? Cristiano Ronaldo, ¿no? Aún con la edad que tienen, ¿no? Aún el mismo Guerrero, ¿no? Acá en el Perú. Si tú los miras, ellos tienen esa edad. Messi tiene como ya 37, 38 años, creo que Ronaldo tiene como 39 o está cerca de los 40. Y Paolo Guerrero va a cumplir 41 años. Yo te he visto el golazo que han metido el otro día a Bolivia, ¿no? Increíble, como si tuviera 20 años prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque es sagaz, ¿no es cierto? Él ha sabido cuidar su físico, igual Messi, Cristiano Ronaldo, y así hay personas, ¿no es cierto?, que otros agarran y viven una vida, pues, como Manco, ¿no? Como Raymond Manco, ¿no? Que Raymond Manco estaría ahorita siendo millonario, ¿no?, si él no hubiese hecho lo que hizo. ¿Por qué? Porque es un simple, es un necio, ¿no? Ese es un simple, es un necio, una persona, es decir, en otras palabras, siendo aún más fuerte en la expresión, un bruto, ¿no? Porque la capacidad que Dios le dio era genial, es decir, era tan igual como este muchacho, el que está en Colombia, James, ¿no? James, que también por ahí ha seguido casi el camino de Manco, ¿no? Y a los jóvenes, inteligencia. Es decir, ¿qué te da los proverbios? Te da inteligencia, te da conocimiento, te da cordura, es decir, ser discreto. Es decir, cordura significa ser discreto. Y aún el mismo sabio, aún la persona que es sabia, cuando aún sigue estudiando los proverbios y estudiando la palabra de Dios, aumenta o crece en saber o en conocer las cosas. Es decir, una persona que ya se mete y cuando ya está imbuido, se ha casado con la sabiduría, ya está y permanentemente está enamorado de la sabiduría, va a seguir creciendo, va a seguir aprendiendo y va a seguir entendiendo y va a ser una persona muy inteligente. No es porque él ahora y hasta ahí del cielo vienen las revelaciones. A ver, no, hermano, así no es. Es una persona que permanentemente está estudiando la palabra de Dios y la está aplicando a la vida diaria, a todo, aún como si es padre, como padre.
y ese padre es un empresario como empresario, si es un funcionario como funcionario, si es un ingeniero como ingeniero. Nunca está quieto, siempre está creciendo, siempre está aumentando su saber. ¿Por qué? Porque sabe que él puede más, ¿no? Entonces, por eso dice, son para dar, ¿qué cosa? Sagacidad a los simples, a los necios. A los jóvenes, inteligencia, conocimiento y discreción. Aumentará el sabio su conocimiento. Y el entendido será más inteligente. ¿Por qué? Porque adquirirá habilidad. Tú lo miras a Messi, y Messi puede tener la edad que tenga, pero él sigue entrenando, y él sigue viendo la forma cómo mejorar aún cuando él está jugando, ¿no? Igual así era Pelé. Pelé fue uno de los más grandes jugadores que ha tenido el mundo. Ustedes no han tenido la bendición de ver a Pelé, pues, ¿no? De conocer a Pelé, pero Pelé era superior a Messi, y él era tan pobre así como Messi, aún hasta más pobre. Pero todos tienen la misma característica, que ellos no se quedan satisfechos con lo que son. Van a más, a más, a más, a más. No, acá hubo un entrenador, ¿cómo se llamaba? De brasilero, que llevó a Perú a México 70, me he olvidado su nombre. Él inventó el tiro libre de la hoja seca, ¿no? Que la bola iba así, parecía que iba a salir por encima del arco, y entraba y era gol. Él se perfeccionó permanentemente, y tú lo veías, ¿no? Hay películas como él hacía, ¿no? Igual Pelé. Pelé terminaba, todos esos jugadores, hermano, terminan el entrenamiento y ellos siguen entrenando 2, 3, 4 horas, 5 horas más. Y no paran. ¿Hasta qué? Hasta perfeccionarse. Y así tenemos que hacer nosotros, amado hermano, en este libro de Proverbios. ¿Por qué? Porque el libro de Proverbios te va a enseñar, el mismo libro de Proverbios, la palabra de Dios te va a enseñar a entender los proverbios, a entender las declaraciones y a entender las palabras de los sabios y los enigmas que a veces hay. Y todo esto va a formar, todo eso cuando tú comienzas a mirar bajo estos del capítulo 1, 2, del 1, 2 al 6, tú entiendes por qué son los proverbios y comienzas a mirar todo lo que está escribiendo. Desde ahí, a partir de ese momento, hasta el último capítulo de Proverbios, que es el capítulo 31, usted vas a encontrar todas estas cosas que están aquí. Sabiduría, doctrina, dichos profundos, vas a encontrar consejos de instrucción sabia, vas a encontrar justicia, juicio, equidad, te va a ser sagaz, te va a ser prudente, te va a ser inteligente, vas a adquirir mucho conocimiento, vas a ser una persona discreta, y si eres sabio vas a seguir aumentando en tu conocimiento, vas a seguir creciendo en inteligencia y vas a estar preparado para muchas cosas. ¿Por qué? Porque todo esto viene como consecuencia que tú vas a ir conociendo a Dios. Y al conocer a Dios, todo esto te lleva a conocer a Dios. Poco a poco, y vas a ser una persona temerosa. Como dice en el capítulo 1, versículo 7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, ¿no? Eso dice en la Biblia de las Américas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y tú serás un hombre sabio, una mujer sabia, ¿no? Y mire, la sabiduría vale más que el oro. La sabiduría vale más que cualquier cosa que tú puedas tener. Porque si tú llegas a ser sabio, tú vas a producir dinero, vas a producir cosas, vas a decir, si tú eres pobre, Dios te va a sacar de la pobreza, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque tú vas a ser una persona sabia. Por eso que es importante. ¿Por qué estoy haciendo ese recuento? Porque pareciera que en estos 5 versículos, del 7:1 al 5, hay poco, pero en realidad hay mucho, ¿no? Dice, hijo mío, guarda mis razones. ¿Por qué le está hablando un padre a su hijo? Le está hablando, si lo miramos, un padre a su hijo, y también está hablando el Señor, nuestro Dios. Si tú lo miras realmente, nuestro Dios nos habla a nosotros, a hombres y a mujeres, ¿no? Entonces, una de las cosas que se ha trabajado fuerte y uno de los grandes problemas que hay ahorita en la sociedad son 2. El capítulo 1, del versículo 10 al 19, ahí nos habla de las personas que llegan a ser personas malas, personas perversas. Aquí nos habla de los delincuentes, aquí nos habla de los secuestradores, aquí nos habla de los sicarios, aquí nos habla
de todas las personas que son malas, malas, malas. ¿Me entiende? Es como el caso que ha habido, y hay muchos casos a través de la historia, que hay personas que se acercan a ti y comienzan a hablar contigo. Si quieres que tú seas consumidor de droga, ellos te van a engatusar, te van a hacer cosas muy interesantes y de un momento a otro te hacen consumir droga. Y después cuando ya tú eres un adicto, ya tú eres un consumidor y un comprador. O vamos a poner el día de hoy. Ayer en Trujillo, antes de ayer creo que ha sido, o ayer en Trujillo, ha habido un adolescente de 16 años que lo han encontrado con un explosivo en un colegio particular, ¿no? Que lo iba a hacer explosionar en el colegio. 16 años, ¿no? Esta gente que está aquí, cuando tú lees aquí dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. El 10. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, enteros como los que caen en un abismo. Lean su Biblia, hermano, por favor. No me miren a mí. Yo ya estoy ya... Si no tienen Biblia, arrepiéntanse, hermano. Si algo que ya no se han invitado, ¿no? Pero aquellos que ya tienen años acá y no leen la Biblia, hermano, tú eres un candidato a caer en estas cosas. Porque Satanás, ¿sabes a quién busca Satanás? Cuando tú eres un cristiano mediocre, a ti te busca. A ti te busca, ¿me entiendes? Para demostrar y después hacer el hazmerreír a quién, a toda la iglesia y a los cristianos. No, pero si ese hermano, ese iba acá, mira ahora qué es. Por eso quiere, no puede haber un cristiano mediocre. Un cristiano mediocre. ¿No? ¿Cómo tú puedes tener amigos que hoy están bien contigo, mañana están bien contigo, hoy te tratan bien, mañana te tratan bien, hoy día son fieles, mañana son infieles? ¿Tú tendrías una amistad así? Así son los cristianos mediocres, que hoy día aman a Dios y mañana no aman. Hoy día dicen sí, mañana dicen no. Esos son los cristianos mediocres. Esos son los candidatos a este tipo de gente, que son fáciles de engañar, ¿me entiendes? Y el que dice a mí no me va a pasar, es el primer candidato que le puede pasar. Estamos viviendo momentos muy peligrosos, hermano. Muy, muy peligrosos. Y cualquiera de ustedes, en especial a los adolescentes y jóvenes, pueden caer en esto que está diciendo aquí el proverbista. Dice, los tragaremos vivos como el Seol, enteros como lo que cae en un abismo, hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojos. Así es. Cuando la policía encuentra, o el servicio de inteligencia encuentra a estos delincuentes, encuentra sin nada de plata, sin nada de cosas, no, a veces lo encuentra, hermano. Tú ves una casa toda fea y adentro tienen de todo. Piscina, carros de lujo, todo lo que tú dices aquí. Pero todo ese dinero ha sido conseguido de las cosas que ellos hacen, de la extorsión, del sicariato, de los secuestros, de todas esas cosas, ¿me entiendes? Dice, echa tu suerte entre nosotros y tengamos toda una bolsa. Hijo mío, no andes en caminos con ellos, aparta tu pie de su vereda, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre, a sus familiares, ponen acechanzas, y sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Terrible, ¿no? Mire, así comienza la primera posición que habla el proverbista, la introducción. Y el día de hoy ustedes lo podemos ver en muchos lugares. El segundo punto que él va a trabajar fuerte va a ser el problema de las relaciones sexuales ilícitas. De todo tipo de relaciones sexuales ilícitas, y la mayor expresión de las relaciones sexuales ilícitas es el adulterio. ¿Me entiende? El adulterio. Entonces, y el proverbista va a hablar fuerte. En el 2.16 dice, capítulo 2, versículo 16, serás librado de la mujer extraña, de la que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida de su pacto de su Dios, por el cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todo lo que a ella se llega no volverán ni seguirán otra vez los senderos a la vida. Terrible, ¿no? Es decir, una persona que cae en el adulterio y permanece en el adulterio, prácticamente está viviendo
es decir, con la muerte. Eso es lo que dice el proverbista. Yo estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en el capítulo 5, ahora se da un capítulo completo. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes el consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Un hombre o una mujer que te quiere seducir no te va a asustar. Si te quiere seducir, te va a usar palabras muy hermosas, palabras muy bellas y te va a hacer muchas cosas. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, es decir, al infierno. Sus caminos son inestables. No lo conocerás si no consideras el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme, no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Está diciendo, ya bueno, a todo el sistema, ¿no? Y a Satanás. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Aún era un creyente, supuesto. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Y abrazarás el seno de la extraña, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderá al impío sus propias iniquidades, y retenido será como la cuerda de su pecado. Él morirá por la falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Está hablando, mire, todas las cosas que habla y que dice de las personas que caen y permanecen en un pecado de tipo sexual. En el capítulo 6, en el versículo 20, antes ya, ¿no? La semana pasada ya está hablando de este capítulo, ¿no? En el 20 al 23 dice, la bolsa del dinero, perdón, me he equivocado, es el 7, es el 6:20, dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, átalo siempre en tu corazón, enlázalo a tu cuello, te guiarán cuando duermes, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruye, para que te guardes de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos arden? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Así el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, y el que hace tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. Entonces aquí está hablando, entonces el proverbista ha estado hablando sobre estos 2 temas. Hay otros temas más, pero son los más principales estos. Entonces hemos visto que el hombre que cae en este tipo de pecado va a ser una persona que no va a prosperar. Va a tener una pérdida social también. ¿Y por qué? Porque es seducido por este tipo de pecado, ¿no? El adulterio y mantenerse en una posición de desviación sexual, ¿no? Entonces, ¿qué recomienda en el capítulo 5 el proverbista? Recomienda
casarse, ¿no? Para que dentro del matrimonio haya un orden. Y los jóvenes adolescentes no se van a casar, tienen que esperar el tiempo de Dios, ¿no? Para casarse y satisfacer todo el tipo de relaciones sexuales dentro del matrimonio. En el capítulo 6 va a hablar de la bendición de guardar el mandamiento del padre y la enseñanza de la madre. Es decir, cuando tú te sometes a las enseñanzas que Dios te da a través de tus padres, que son conforme a la palabra de Dios, te va a guardar de caer en este tipo de pecado. Entonces aquí vemos al final, en el capítulo 6, cómo va a actuar el hombre que es traicionado, ¿no? Cómo puede el hombre ser o la mujer que ha sido traicionado, pero principalmente en este caso es el hombre. Entonces, el capítulo 7 tiene como objetivo exponer las tácticas seductoras de la mujer infiel, de la esposa infiel, ¿no? Entonces, y está a la par con el capítulo 2, 16 al 19, y también en el 2.18 dice, 2.18 dice, por el cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todo lo que a ella se llega no volverán ni seguirán otra vez en los senderos de la vida. Y en el 7.24 dice, ahora pues, hijo, oídme, y estad atento a las razones de mi boca, no se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en su vereda, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella, y el camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte, ¿no? Qué fuerte habla nuestro Dios a través del proverbista, ¿no? Y nosotros, nadie está libre de pecar en este tipo de pecados, pero para eso está la palabra del Señor. Por eso que hemos leído de que los proverbios tienen como objetivo de hacernos sabios. Por ejemplo, una de las cosas que aquí él va a plantear, el proverbista, es que nosotros tenemos que casarnos con la sabiduría. Que todo hombre, toda mujer que realmente tiene un encuentro con Dios, tiene que casarse con la sabiduría. Es decir, tiene que unirse, tiene que hermanarse, y tiene que hacerse pariente con la sabiduría. Porque si personificamos la sabiduría es Jesucristo. Es decir, Jesucristo es la sabiduría, amado hermano. Entonces, esta porción que vamos a trabajar en esta noche tiene primero el Padre que llama la atención. El Padre va a llamar la atención en el versículo 1 y 2. En el versículo 3 y 4 va a llamar la atención figurativamente, ¿no? Y al final, en el versículo 5, el Padre amonesta al Hijo para que no caiga en el adulterio o en una relación sexual fuera de orden, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir el proverbista? Hijo mío, guarda mis razones. Y no es la primera vez que lo dice. Entonces, ¿qué cosas se guarda, no? Se guarda las cosas que tienen valor. ¿Por qué nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios? Porque exactamente es palabra de Dios y tienen mucho valor, tienen mucha importancia para nuestra vida. Si nosotros, ¿cómo guardamos la palabra de Dios? Memorizándola, ¿no? Dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué hace? En su ley medita de día y de noche. ¿Y cómo yo puedo meditar de día y de noche? En ese tiempo no había celular, no había la Biblia como acá, que nosotros la tenemos aquí, no había en el tiempo de Salomón, en el tiempo que se escribió el Salmo 1 y el tiempo que se escribió Proverbios. Entonces, ¿dónde estaba? Ellos escuchaban la palabra y la memorizaban, ¿no? La memorizaban y después meditaban en ello. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo es que esa palabra se guardara en su corazón, se quedara grabada en el corazón. Ahora, ¿quién hace posible que la palabra de Dios pueda estar guardada en nuestros corazones? Es Dios por medio de su Espíritu Santo. ¿Pero qué guardo yo? ¿Qué cosa guardamos nosotros? Guardamos aquello que tiene valor para nosotros, que tiene mucho valor, mucho significado. Pero lo tremendo de esto de guardar es que tiene un doble vía, ¿no? Porque si tú guardas la palabra en tu mente, en tu corazón, en tu interior, y la palabra está ahí, te ha costado
Primeramente, leerla. En segundo lugar, memorizarla. En tercer lugar, meditar. Y al final, ser una persona que permanentemente medita en la palabra. Siempre está meditando en la palabra. Te ha costado llegar a ser esa persona. Y ahora eres esa persona. Entonces, toda la palabra de Dios que tú vas guardando en tu mente, en tu corazón, en lo más profundo de tu ser, la tienes ahí. Ya tú has cumplido con tu parte de obedecer a Dios y has guardado la palabra. Tú guardas la palabra y Dios te guarda a ti. ¿Cómo te guarda a ti? Cuando algo tú tienes que hacer o decidir o como decíamos hace un momento, queremos un consejo de prudencia. ¿Dónde viene? Está en la palabra de Dios. Queremos actuar sabiamente. Está en la palabra de Dios. Queremos saber por qué yo hago lo que tengo que hacer. La doctrina me lo dice, la teología me lo dice. Yo quiero actuar con justicia. ¿Dónde está? En la palabra de Dios. ¿Pero dónde está la palabra de Dios? Todo eso está, lo que he ido guardando en mi corazón y en mi mente está la justicia, el juicio, la equidad. Y cuando tengo que actuar, como yo guardo la palabra y Dios me guarda a mí, Él saca la palabra y me comienza a hacer que yo pueda actuar correctamente. Por eso que esto es algo, no es algo así instantáneo, amado hermano. Esto es algo permanente, es un proceso de todos los días, de ir permanentemente estudiando y meditando y pidiéndole al Señor. Tú te puedes saber el libro de Proverbios de memoria y lo puedes tener en tu mente, pero si esa palabra no ha sido revelada, y el Espíritu Santo no te ha hecho entender qué cosa significa y cómo lo tienes que aplicar a tu vida, de nada te vale, hermano. ¿No? ¿Te imaginas, no? Una vez el pastor, el hermano José Galván enseñaba, ¿no? Que a veces hay cristianos que tienen así una cabeza de 5 metros por 2 metros de ancho, ¿no? Y un cuerpito de 1 centímetro, ¿no? Y un corazón de 1 milímetro. ¿Qué significa? Que todo lo tienen aquí en la cabeza, ¿no? Pero a la hora de la verdad no saben aplicarlo. ¿Por qué? Porque todo es teoría, ¿me entiendes? Por eso que no porque tú seas inteligente, ya tú te sabes la palabra, no, hermano. La palabra Dios te la tiene que hacer entender por medio del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1, mire, Pablo fue pastor de esta iglesia. Pablo a esta iglesia le dedicó más tiempo. Se quedó 3 años. 3 años de noche y de día le enseñaba la palabra de Dios. Les enseñó y no se cansó de enseñarse. Cuando él se despidió llorando, porque prácticamente lo perseguían y lo iban a matar. Entonces Pablo tuvo que salir. Pero después, con el tiempo, le escriben y se entera de que la iglesia estaba haciendo cosas fuera de orden. ¿Por qué? Porque no entendían la palabra de Dios. Una de las cosas que ellos hacían, por ejemplo, no entendían el misterio de la encarnación de Jesús. Otra de las cosas que no sabían, que no practicaban el amor correctamente. Y en el capítulo 1, versículo 15 dice: por esta causa, también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él. ¿No? ¿Qué hacía Pablo? Pablo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él, alumbrando, ¿qué dice? Los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Es decir, ¿qué está diciendo ahí? Que el entender la palabra, tú no lo puedes entender humanamente. Tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que te haga entender la palabra. Pero el Espíritu Santo jamás de los jamases te va a hacer entender la palabra si tú no la lees, si tú no la meditas, si tú no la memorizas, si tú no la tienes en cuenta, ¿me entiendes? Si hay muchos que vienen solamente acá y agarran la Biblia y con la justa a la hora y media o que están aquí, y después toda la semana ni siquiera la miran, ¿qué sabiduría va a haber? Por eso digo, ¿qué son? Cristianos simples, cristianos mediocres, candidatos a ser este tipo de personas. Que este padre está ahí, ese padre es un padre que ama a Dios, es un padre que ha entendido con claridad que su hijo va a enfrentar un mundo lleno de maldad y de pecado. Y que él le está diciendo, le dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora mis mandamientos, le está diciendo.
Atesora, ¿qué significa? ¿Qué atesoras tú? ¿Qué atesoras tú? De acuerdo a tu posición, ¿no? No solamente podemos hablar ahorita de las cosas materiales, ya hablemos de las cosas materiales. Si tuvieras aquí un anillo, la mujer es un anillo de brillante o de diamante, ¿lo guardarías o no? ¿Lo estarías luciendo ahí por la calle? ¿Qué atesoras tú? Las cosas que tienen valor, las cosas que tú le das el valor. Porque a veces tú dices, oye, ¿eso tú atesoras? Y tú dices, ¿eso atesoras? ¿Que atesoras a ese muchacho? ¿Atesoras a ese hombre que tiene una mujer? ¿Estás loco? ¿Estás loca por ese hombre? ¿No te importa nada? ¿Ese es tu tesoro? Porque así hay adolescentes y jóvenes que atesoran ese tipo de cosas. ¿Qué atesoras? ¿La pornografía? ¿Ese es tu tesoro? ¿Atesoras el jugar las apuestas? ¿Qué atesoras? ¿Atesoras el fútbol? Y no metes ni un gol, te metes autogoles a cada rato. Pero ese es tu fútbol, esa es tu pasión. Es decir, ¿qué atesoras? Entonces, eso, ¿quién te va a hacer entender y atesorar lo correcto? Dios. Y acá está diciendo, hijo mío, atesora mis mandamientos, porque aquí el que está hablando realmente es nuestro Dios. Todo lo que Dios te dice que lo da como mandamiento, tenemos que atesorarlo. ¿Entiendes? Tenemos que dar el valor. ¿Sabes por qué tenemos que atesorarlo? Primeramente porque ahí va a estar tu vida. ¿Qué pasa con un joven o una joven que está en relaciones sexuales ilícitas? ¿Qué dice? Está viviendo con la muerte. ¿Te imaginas? El otro día salió en un avión, estaban en pleno vuelo y se murió un hombre y le pusieron el cadáver a unos pasajeros al costado. ¿Te imaginas viajar todo el vuelo en pleno océano Atlántico, donde no se puede parar en ningún sitio, volando con un muerto al costado? Así es. ¿Me entiendes? Cuando eso es lo que dice el proverbista, tú llegas a esa situación, tú vives con la muerte, estás viviendo con la muerte. Eso es lo que dice. Habla del Seol, habla de la muerte, habla de todo eso. Realmente es fuerte, porque eso es lo que nos destruye, ¿no? Entonces, aquí es un padre que ama a su hijo, a sus hijos, y le está diciendo, hijo mío, óyeme, oye mis razones, atesora conmigo mis mandamientos. Y vuelve a decir, guarda mis mandamientos. Vuelve nuevamente a repetir, miren. Y cuando Dios dice dos cosas, mano, eso no se negocia. Tú puedes negociar muchas cosas con Dios, pero cuando Él dice guarda y vuelve a repetir, eso se tiene que hacer. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Tu padre puede ser un hombre perdido, pervertido, de lo peor. La palabra nunca te autoriza a ti que tú deshonres a tu padre. Tú tienes que honrarlo. Salvo que Él te haga hacer cosas que van contra tus principios fundamentales de la fe o tu dignidad. Por eso Pablo dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos. ¿Tú honras a tu padre y a tu madre? ¿Lo obedeces? ¿Quién está hablando aquí? Un padre. Si lo habla un padre natural, un padre humano, un padre cristiano, está hablando a una hija, a un hijo cristiano. ¿Qué le está diciendo? Guarda mis mandamientos. Y le está diciendo, y lo ha repetido, atesora mis mandamientos y guarda mis mandamientos. Le está diciendo. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que lo tienes que hacer. Sí o sí. No tienes chance. En el 4:4 dice, Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mi mandamiento, y que dice, y vivirás. Guarda mi mandamiento y vivirás. Mira, ¿cuántos quieren vivir? ¿Cuántos quieren vida eterna? ¿Cuántos quieren tener la seguridad de que el Señor los cubre,
donde usted está, Dios está. Pero si tú haces algo malo, si tú estás haciendo algo malo, algo que ya tú sabes que lo estás haciendo y es malo lo que estás haciendo, y pasa algo por ahí, ¿estás claro? Hay un temblor, ¿qué haces? ¿Te enfermas? ¿Qué pasa? Me voy a morir. ¿No? Ahí mismo, porque tú sabes que está mal. ¿Me entiendes? Pero acá en cambio dice, si tú guardas los mandamientos vas a vivir, vivirás. Entonces no está hablando, es decir, el fundamento de este mandato de memorizar y obedecer sus enseñanzas en la breve afirmación de que la preciosa vida del hijo está en juego. Es decir, el papá sabía de que si su hijo no guardaba su mandamiento y lo practicaba, la vida de su hijo está en juego. Su hijo se puede en cualquier momento meter en estos problemas y morir, amado hermano. Si miramos el capítulo, le he leído del 1 al 10, ¿no?, de ese tipo de gente que se mete al 19, ¿tú crees que todo eso les va bien? No, hermano, tarde o temprano un día van a morir. Van a morir. ¿Por qué? Porque hacen cosas fuera de lo normal y aún de una forma increíble. Se escapan una vez, 2 veces, hasta 100 veces se pueden escapar, hasta que un día se mueren. Estamos tan mal en nuestra sociedad que a veces sale, ¿no?, que ahí salen madres que han capturado a un delincuente o han matado a un delincuente y la madre sale a decir, ¿por qué han capturado, han metido preso a mi hijo si mi hijo ha salido a trabajar? Dice. Mire, ahí sale, ¿qué pasa? Dice esa madre, ¿qué tiene? La madre sabe que su hijo es un delincuente y para ella salir a robar es trabajar. O cuando lo matan, ¿cómo? Mira, mi hijo trabajando lo mataron. ¿Qué estaba haciendo? Robando. Y ella sabía que robaba. En el C26 dice, en la parte B, y la mujer casa la preciosa alma del varón. No solamente la mujer, hermano, el hombre casa la preciosa alma de la mujer. No solamente es el hombre, por si acaso. No solamente aquí las mujeres son las malas, no. También los hombres, hermano. Entonces, la promesa de la vida abundante al seguir al Padre contrasta marcadamente con la amenaza de la muerte eterna por seguir a la esposa infiel, ¿no? El 7:27 ya lo dice con claridad: camino al Seol y su casa, que conducen a las cámaras de la muerte. Entonces, esta palabra es la palabra de Dios. No solamente los proverbios tienen una incomparable preciosidad y enseña y ordena al hijo, le dice en el guarda mi mandamiento y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. ¿Sabe lo que es la niña de tus ojos? Las pupilas, ¿no? ¿Te imaginas que viene acá alguien, te hinca en la pupila de los ojos? ¿Cómo te quedas? Ciego. Ciego, ¿me entiende? Ciego. Por eso dice, cuida tu vida como la niña de tus ojos. ¿Ustedes cuidan sus ojos o no? Todos cuidamos nuestros ojos, hermano. Es una forma de decir que para que no te quedes ciego, para que no pierdas la vista. ¿Alguien quiere ser ciego? ¿Depender de todo el mundo? No, no es cierto. Por eso que aquí está diciendo, y mi ley, guarda mi ley como a la niña de tus ojos. Guárdala. Es decir, esa es la exhortación del Padre. Le está diciendo, de toda cosa guardada, en Proverbios 4:23 dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿No? Es decir, ¿qué es lo más importante que nosotros tenemos que cuidar en nuestra vida si somos hijos de Dios? Es la palabra de Dios. Y esa palabra tiene que estar guardada en nuestro corazón, porque la palabra de Dios al final nos va a llevar a Cristo. Y la palabra de Dios va a formar a Cristo. El Espíritu Santo va a ir formando a Cristo por medio de su palabra. En nosotros, ¿me entiende? Y al entender la palabra de Dios, el Espíritu Santo al formar la palabra de Dios y a ir poco a poco entendiendo, yo voy entendiendo la palabra de Dios poco a poco, voy a actuar o voy a decidir como Jesús. Por eso Juan decía, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Voy a tomar las decisiones como Jesús las tomaría. Voy a
hacer las cosas que Jesús haría. Por eso digo que al final la palabra de Dios, voy a temer a Dios y me hace sabio. Al final ya no solamente quiero ser sabio, yo quiero casarme con la sabiduría. Y me caso con la sabiduría. Porque en el capítulo 8, para que vean, ¿no? El capítulo 8 se habla de la excelencia de la sabiduría. Y ahorita que cuando hable de la hermana le voy a enseñar por qué es tan importante, el temor de Dios que nos hará sabios. Porque el padre está insistiendo mucho en el hijo para que el hijo no cometa ese tipo de faltas, ¿no? Porque él no quiere que su hijo sufra. Él no quiere su hijo ver expuesto a la muerte. Él no quiere ver a su hijo fracasado. Él no quiere ver a su hijo que todo lo que él gana se le va como agua en la mano porque como está en una relación incorrecta, nada queda. Porque acá lo dice, ¿no? Ya le hemos leído hace rato en el capítulo 5, se ha leído, porque hay un desorden total. Dios no puede bendecir. ¿Te imaginas tú eres padre o tú eres hijo y tú te esfuerzas, te sacrificas, trabajas, no trabajas 8 horas, trabajas 14 horas todos los días? Y cuando llega a fin de mes, en lugar de tener un saldo a favor, tienes un saldo en contra. Todo te va mal, nada te va bien. Dios no te puede bendecir. Dios no puede bendecirte, ¿me entiendes? Él quiere bendecirte, pero no lo puede. Porque estás siendo rebelde. Porque no estás guardando los mandamientos. Por lo tanto, no tienes vida y vida eterna en Cristo Jesús. Y no guardas la ley como la niña de tus ojos. No es importante para ti la palabra de Dios. No tiene importancia. Ni siquiera lees la Biblia. Mano, conmigo no se molesta. Si tú estás arrebatada o arrebatado, con quien te estás arrebatando es con el Señor. Y si sigues en esa condición, créelo, un día te vas a encontrar cara a cara con el Señor. Y ahí, ni tu papá, ni tu mamá, nadie va a poder intervenir. Nadie es nadie. Es un tema entre tú y Dios. Y cuando Dios interviene, olvídense, jóvenes. Olvídense. Ahí está. Miren la parábola famosa del hijo pródigo, ¿sí o no? ¿Cómo vivió? Perdidamente. ¿Alguien le paró? Nadie le paró. Ni Dios lo paró. Pero cuando estuvo ahí, ¿cuánto tiempo estuvo en esa miseria, en esa condición miserable? ¿Te imaginas que tú llegues a una condición, alguien que se vestía con la mejor, si fuera el día de hoy, mira, el hijo pródigo tenía un Lamborghini. Se vestía, tenía un reloj, un Cartier. Tenía la mejor ropa, las mejores camisas, los mejores pantalones, los mejores zapatos, tenía lo de todo. Tú lo veías y no podías creer. Tú mirabas y sumabas ahí, en lo que estaba vestido había 30,000, 40,000, 50,000 dólares. Así era el hijo pródigo. Pero ese hombre, mire, y que se bañaba, olvídate, y con los mejores perfumes. Y comía en los mejores restaurantes. Pero un día, ahí arrastrándose en la inmundicia con los cerdos, ¿te imaginas? ¿Tú has ido alguna vez a un chiquero? Que el chancho se orina y se hace, ya sabe lo que hace, y ahí se embarra. Y ahí metido el hijo pródigo. A esa condición se llega. Es fuerte, pero acá que está diciendo ese padre, dice, oye, hijo mío, lígalos a tus dedos. Escríbelo en la tabla de tu corazón. Y aquí ya está haciendo figurativamente. Los judíos, en este dedo acá intermedio, se amarraban unas promesas. El objetivo es que ellos agarraban y después lo sacaban y lo leían, ¿no? El objetivo era de que cuando ellos se miraban el dedo o se acordaban del dedo, leían los versículos que tenían escrito ahí para memorizarlos. Pero en realidad, lo que aquí está diciendo el proverbista es: acuérdate de la palabra de Dios que tu padre te ha enseñado. La tienes ahí. Cada vez que te mires el dedo, acuérdate de todas las enseñanzas, de todos los mandamientos, de todas las instrucciones, de todos los consejos, de todo lo que tu padre te ha dicho y te ha modelado, y él ha modelado para ti, y él ha vivido lo que te ha enseñado. Cada vez que mires eso, el objetivo era que tú te acordaras de todo eso. Y no solamente eso, el propósito era, como ya dije al comienzo, escribirlo en la tabla de tu corazón, escribirlo dentro de tu corazón. En Jeremías 31,
versículo 33. Voy a leer del 31. ¿ya? He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Daré mi ley en su mente y lo escribiré en su corazón y yo seré por ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí el Señor estaba prometiendo a Jeremías que llegaría un tiempo que esa palabra que estaba aquí, esa palabra que ellos se cree que había una tablilla y en esa tablilla tenían escrito la palabra, ya no iba a estar ni en el dedo ni en la tablilla donde ellos podían leerlo, sino que el Espíritu Santo, si ellos le daban la importancia y comenzaban a memorizar y a meditar en ello, Él iba a poner ¿dónde? La palabra en la mente y lo iba a escribir en el interior de su corazón. Entonces, dice, lígalos a tu dedo, escríbelo en la tabla de tu corazón, dile a la sabiduría, tú eres mi hermana. Ahí le está diciendo, dile a la sabiduría, tú eres mi esposa. Porque en Cantar de los Cantares, en el capítulo 4, es un librito que está más adelante nada más en el libro, mire qué le decía el esposo a la esposa, le decía, no le decía hermana, 4:9, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, ¿no? En el versículo 10 vuelve a repetir, cuán hermosas son tus amores, hermana, esposa mía. En el 12, nuevamente lo vuelvo a repetir, huerto cerrado, eres hermana mía, esposa mía. En el 5:1 dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. Entonces, en el tiempo de los judíos, a la esposa se le decía hermana. Y acá le está diciendo, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, tú eres mi esposa. Entonces, ¿cuál es la solución a todos estos problemas? Que nosotros, si son jóvenes y adolescentes ustedes, y todavía no es tiempo de casarse, que se casen con la sabiduría. Esa es la solución. No hay otra solución. Le dice, y a la inteligencia llama parienta. Es decir, sé que la inteligencia también sea tu parienta. Porque si tú eres sabio, al ser sabio también vas a ser inteligente. Como consecuencia de la sabiduría, tú vas a ser inteligente. Porque en el 9 día dice que el temor de Jehová es la sabiduría y la inteligencia es el conocimiento de Dios. Entonces, por eso que está todo el capítulo 8 que se dedica el proverbista a hablar de la sabiduría. Porque aquí lo afirma nada más, pero ya en el capítulo 8 lo demuestra. ¿Por qué hay que casarse con la sabiduría? ¿Por qué los adolescentes y los jóvenes y todos nosotros, pero principalmente ustedes que todavía no tienen tiempo, no es tiempo de casarse, se tienen que casar con la sabiduría? Qué grandeza, ¿no? Que nos habla aquí el proverbista y dice, para que te guarden, ¿de qué? De la mujer ajena. Ya ha hablado, ¿no? Mire, nosotros nos acostumbramos a ver el mal muchas veces. Cuando ya perdemos esa comunión con Dios, nos acostumbramos a ver el mal. Y nos enamoramos del mal. Es decir, nos acostumbramos a mirar películas con escenas sexuales o comenzamos a ver cosas que no debemos de ver poco a poco. Y después nos enamoramos de eso, ¿no? Y después, en tercer lugar, estamos dispuestos a escuchar sus consejos de esos malos. No va a pasar nada, no te preocupes, no va a pasar nada. Y en cuarto lugar, tenemos derecho a contemplar sus encantos. Dice, no me va a pasar nada. Así que yo tengo derecho. Yo soy mayor, yo puedo hacer lo que quiero. Y luego de repente, si después de tal proceso puede haber alguna acción repentina, perdemos el equilibrio y destruimos nuestra propia alma. Cuando pensabas que nada te iba a pasar, pasó lo que pasó.
Terrible, en verdad, es la posición de las vidas tentada. Lo repugnante se oculta y solo se permite ver lo bello y fascinante que es ese mal. Se ve lo bonito, lo precioso, pero debajo de eso está lo repugnante, las consecuencias terribles. Por eso que el proverbista dice, cásate con la sabiduría y hermánate con la inteligencia. Sé pariente de la inteligencia. ¿Para qué? Para que te guarden de la mujer ajena, para que te guarden del hombre ajeno y de la extraña o del extraño que ablanda con sus palabras. Porque si tú vives conforme a esta palabra de Dios, por más dulce, por más tentación que haya, tú no caerás. ¿Entiendes? Porque tú sabes que eso es pecado. Porque tú sabes que eso es malo. Porque tú sabes que eso al final te va a destruir. En pocas palabras, Él está preparando para nuevamente hablar sobre cómo es un proceso de un hombre, un joven simple, un hombre simple, cae en las garras de las relaciones ilícitas. Y después en el capítulo 8 ya nos va a hablar de la sabiduría. Va a insistir, hermano. Por algo es que Dios está insistiendo tanto en nuestras vidas, en mí primeramente y en cada uno de ustedes, la importancia de conocer la sabiduría, de ir y pedirle a Dios, Señor, yo quiero conocerte cada día más, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿A quién temo yo? Para temer a Dios yo tengo que conocer a Dios, y Dios nos va a llevar a conocerlo, y Él nos va a hacer sabios. Padre, yo te doy gracias en esta noche, Señor. Háblanos, ministranos siempre, Señor, a través de tu santa y bendita palabra. Exhórtanos como tú exhortabas, o ese padre exhortaba a su hijo, o tú eras el que exhortaba. Nos exhortas en esta noche, Señor. Porque el padre que ama a su hijo lo exhorta. Le dice, oye, hijo mío, mis consejos. Oye, hijo mío, mis mandamientos. No lo tengas en poco, porque largura de vida te darán. Padre, te doy gracias, porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres poderoso. Ministranos y háblanos por medio de tu santa y bendita palabra durante esta semana. Que esta palabra nos siga, nos persiga donde vayamos. Y que si estamos haciendo algo que es incorrecto, algo que es pecado, que es algo que es malo, tú te encargarás, Señor, de hacernos ver y tomar una decisión de arrepentirnos y volvernos a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza y servirte a ti, Señor. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos.